Saludo esta tarde a José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a la orden. Gusto en saludarte a ti y a Pues todos. hablar de... Muchas gracias igualmente, y hablar de el tema y la infraestructura carretera de nuestro país, su situación actual de nuestro sistema carretero, si está a la altura de los requerimientos del transporte de mercancías, del turismo, de el entretenimiento, del comercio, sobre todo, que es donde interviene ahí Canacar, que es el transporte de mercancías. ¿Tenemos un sistema carretero a la altura? Bueno, yo creo que hace falta mucho por hacer en el tema de infraestructura, sobre todo primero, pues mejorar la conectividad. Todavía hay zonas del país donde la conectividad es muy complicada, sobre todo tratándose del tipo de caminos o de carreteras que llegan a puntos importantes. Todavía son caminos o carreteras de bajas especificaciones. Sí avanzamos de manera importante en infraestructura, sobre todo cuando se estableció el mecanismo de la concesión a particulares, que después incluso tuvieron que ser rescatadas por el gobierno esas carreteras, y ahora en su amplia y gran mayoría pues son operadas. Hay tramos concesionados todavía a la iniciativa privada, pero la amplia y gran mayoría ya son operados directamente por el gobierno. Sin embargo, sigue siendo, sobre todo esas carreteras, siguen siendo, en relación con el costo de otros países, caras. O sea, en el caso del autotransporte de carga, por cada peso que nosotros cobramos de flete, destinamos alrededor del 15%, 15 centavos, solo al pago de las autopistas de cuota. Es un costo muy elevado, sobre todo si lo comparamos con otros países, sobre todo nuestros principales competidores, que son los Estados Unidos. Entonces, ese es un gran tema. Falta todavía avanzar en la conectividad, falta desarrollar tramos con altas especificaciones que puedan soportar los pesos y las dimensiones que estamos por ley autorizados a utilizar. El tema del costo también es un tema que hay que atender, y algo que es muy importante, el tema de la inseguridad, que también se ha venido incrementando, y el hecho de que sean autopistas o carreteras de cuota no se libran del grave problema que estamos enfrentando de inseguridad. Las tomas constantes de las carreteras es otro tema. Entonces sí tenemos varios pendientes ahí en la materia. Sí, y abordar el de la seguridad, o sea, el hecho de que se haya una autopista de cuota, entonces ya no garantiza que vaya a salir un comando armado y robe mercancía. Ya no es una garantía, o ya no es una garantía de que es una autopista de cuota y va a estar vigilada. No, pero además déjame decirte que el hecho de que sean de cuota no generan condiciones adecuadas para la seguridad. Por ejemplo, los sistemas de cobro en las casetas se han convertido en sistemas de cobro tan obsoletos que lo único que generan son grandes filas para poder cruzar por las casetas, y eso evidentemente, ya lo hemos visto, son aprovechadas también esa ineficiencia que hay en los cruces de las casetas por los delincuentes para aprovechar esas grandes filas e ir asaltando a los usuarios de las carreteras. En referencia a también que mencionabas, José Refugio, el pesos, dimensiones, el soporte de cargas del transporte, son muy satanizados de repente los transportistas por estos dobles remolques y por una serie de cosas, pero de no ser esto así,
¿se encarece la mercancía al transportar poco? Digamos, ese sería un planteamiento. Y otro, ¿las carreteras de cuota están hechas para circular este tipo de autotransportes? ¿Se podría hacer con seguridad si tuvieran otras características u otros sistemas de seguridad? Mira, en principio yo creo que no es a nosotros a quien debe de satanizarse, porque a final de cuentas esos pesos y esas dimensiones fueron autorizadas en su momento por las autoridades, no solamente autorizadas, ellos mismos las promovieron desde el momento en que empezó México a ser parte de la globalización. Pues también se buscó, por ejemplo, que en temas de transporte pues pudiéramos ser competitivos. Y por ejemplo, hablando del doble remolque, las dimensiones que la ley autoriza para el doble remolque están relacionadas con la posibilidad de que los contenedores que generalmente se utilizan marítimos, que son de 40 pies, se pudieran llevar en un solo viaje 2 de esos contenedores. Y la posibilidad de eso, pues evidentemente también hace que los puertos marítimos, los puertos mexicanos, pues puedan ser más competitivos en el concierto de los puertos marítimos. Entonces todo eso lo consideró el gobierno y ellos fueron los que en su momento no solamente promovieron, sino además de promoverlos, los regularon, los autorizaron a través de la ley, los reglamentos y las normas. Evidentemente esos pesos y esas dimensiones también deben de estar considerando el tipo de carreteras que tenemos. Entonces, en México existe un reglamento y una norma de peso y dimensiones que le llamamos, que relaciona los pesos y las dimensiones máximas con el tipo de camino que utilizamos. Entonces, no en todos los caminos pueden andar circulando todos los pesos y todas las dimensiones, solamente en las llamadas carreteras de altas especificaciones. Sin embargo, lo que yo te mencionaba, falta también avanzar todavía más en la conectividad, porque pues hay tramos en donde no deberían técnicamente de circular, pero circulan bajo permisos especiales que les llaman de conectividad, porque es donde están ubicados los orígenes y los destinos de las cargas. Sí, y entonces se ve, digamos que el paso es obligado de este transporte por esta falta de vías, y a eso quisiera ir. ¿Qué vías o cuántos kilómetros harán falta que se construyan para tener una conectividad ideal entre puertos, entre espuelas de ferrocarril, etcétera, para tener un sistema multimodal? Pues a eso me refiero. ¿Cuántos kilómetros de vías harán falta o el ideal? Mira, sobre todo el país ya está bien conectado a través de los llamados ejes que corren de norte a sur y de este a oeste, los llamados ejes troncales. El problema lo tenemos ahora en aquellas carreteras que alimentan a esos ejes troncales, porque desafortunadamente los puntos de carga y de descarga no están, vamos a decir, a las orillas de esos llamados ejes troncales, sino que en algún momento tienen que salir. Entonces, sobre todo, no tengo ahorita en mente qué tantos kilómetros se requieren, pero sí, sobre todo hay que atender ahora los caminos alimentadores de esos ejes troncales. Ahora, y para esto que me mencionas hace un momento también, José Refugio, para mejorar los sistemas de cobro en autopistas de peaje, para que dejen de ser obsoletos, ¿qué es? ¿Utilizar los prepagos, los tags, de una manera ya obligatoria? Fíjate que ya existe eso, ya existe, pero los mismos sistemas electrónicos son sistemas obsoletos. O sea, nosotros ya utilizamos el prepago o el sistema electrónico de pago, pero tenemos que pararnos de todas maneras en las casetas para poder cruzar las famosas plumas, ¿no?
Sí, no, ese es el punto. ya no son ni plumas, ya son tubos. Si nosotros observamos, por ejemplo, otros países como Europa o el mismo Estados Unidos, ni siquiera existen las plumas, sino que ya los camiones se pasan. pasa de manera automática, se registra. Exactamente. Así es, entonces sí se debe de pensar en modernizar incluso los sistemas electrónicos de pago, ¿no? Pues José Refugio, para cerrar, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, de la Canacar, urgente también atender el tema de seguridad, de asalto en carreteras. Guardia Nacional, División Carreteras, está cumpliendo con una función que está sirviendo al transporte en este momento. Mira, yo creo que hay que reconocer la labor de la primero de la Policía Federal, que en su momento así se llamó, hoy Guardia Nacional. Sin embargo, pues estamos ahorita en un proceso de sustitución, vamos a decir, sobre todo en los elementos encargados de vigilar las carreteras, de sustituir a quienes provenían de la Policía Federal por hoy elementos de la Guardia Nacional que sobre todo provienen del Ejército. Entonces estamos en ese proceso. Obviamente nos está pues hay una curva, vamos a llamarle, de aprendizaje que se tiene que asumir, pero sí, pues confiamos que sobre todo pues los elementos en su momento pues sigan haciendo su labor, pero no es suficiente, o sea, no es suficiente la labor que pueda hacer la Guardia Nacional, porque ellos a final de cuentas nada más pues atienden una parte de todo el proceso del robo, que es el que sí, se comete en una carretera federal, pero no todos los robos se cometen en carreteras federales, para empezar. Luego hay otro momento en el que eso que se roban se almacena, y ahí no tiene tampoco jurisdicción la Guardia Nacional que vigila las carreteras. Y luego hay otro momento en el que se comercializa lo que se roba, y ahí tampoco tiene jurisdicción la Guardia Nacional que vigila las carreteras. Entonces aquí de lo que se trata es de lograr una real y efectiva coordinación entre todas las instancias de los diferentes niveles de gobierno que tienen que atender el robo al autotransporte de carga, y es ahí en donde estamos sobre todo batallando. Así es. José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, estoy a tus órdenes y muchas gracias por la atención.